Marido humilla a su esposa y la arrodilla. Pide perdón ante ellos, pero una patrulla aparece. En medio del bullicio de la risa forzada y el tintineo de las copas, la voz de Ricardo se alzó, grave y untuosa, dominando el salón. Pero miren a Sofía, siempre tan peculiar. La mirada de ella se clavó en el mantel impoluto, su corazón latiendo un ritmo desbocado contra sus costillas. Sabía lo que venía. Un silencio incómodo, preñado de anticipación, se extendió entre los invitados. Esos rostros conocidos que ella forzaba a llamar amigos y familiares, pero que en realidad eran sombras cómplices del hombre que ahora la señalaba con un dedo. «Dinos, mi amor», continuó Ricardo, su tono melifluo como la miel, pero con un filo de navaja apenas disimulado. «¿Ya terminaste de pintar tus florecitas? Porque la verdad parecen trazo de niño de preescolar». Una risita ahogada surgió de entre los presentes. Sofía sintió el calor subir por su cuello, el nudo en la garganta apretándole la respiración. Sus ojos buscaron a sus hijos, sentados un poco más allá, absortos en sus platos, ajenos, o eso esperaba, al circo cruel que su padre montaba. Un ardor se encendió en su pecho, una mezcla de vergüenza y una ira contenida, tan familiar como el aire que respiraba. Sofía era el pilar silencioso de su hogar, el corazón que latía con una constancia abnegada para mantener a flote la vida que había construido. Desde el amanecer, su día comenzaba con la preparación del desayuno para sus dos hijos, Mateo y Camila, cuyas risas eran el sol de su existencia. Eran un par de chavos inquietos, Mateo el mayor, con una curiosidad insaciable por todo lo que lo rodeaba, y Camila, la pequeña, un torbellino de energía y dulzura. Para ellos, Sofía era el mundo. Se esmeraba en cada detalle, el almuerzo empacado con una nota cariñosa, la ropa planchada a la perfección, los deberes revisados con paciencia infinita. Su casa, una residencia espaciosa en una zona bien acomodada de la ciudad, era el lienzo de su dedicación. Decorada con gusto exquisito, cada rincón reflejaba el toque suave y armonioso de Sofía, un refugio de calma y orden en un mundo a menudo caótico. Ricardo, su esposo, era el arquitecto de esa vida de aparente prosperidad. Un hombre de negocios exitoso, con una presencia imponente y una labia que cautivaba a cualquiera. En sociedad era el hombre encantador, el esposo ejemplar, el padre orgulloso. Su imagen pública era impecable, pulcra, envidiable. Pero detrás de la fachada de bonanza y respeto se ocultaba una sombra, un monstruo de control y manipulación que Sofía conocía demasiado bien. Los indicios habían sido sutiles al principio, casi imperceptibles. Un comentario despectivo disfrazado de broma, una mirada de reproche si Sofía expresaba una opinión contraria, la insistencia en que ella debía vestir de cierta manera o actuar de acuerdo a sus expectativas. «Sofía, mi amor, esa blusa no te favorece, te ves anticuada», diría Ricardo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y ella, para evitar la fricción, terminaría cambiándose. Con el tiempo, esos pequeños gestos se transformaron en una rutina de humillación constante, un goteo lento pero incesante que erosionaba su autoestima. Él se enorgullecía de su visión para los negocios, mientras desvalorizaba cualquier aspiración o pasatiempo de Sofía. Si ella mencionaba su amor por la pintura, él soltaría un «¿Para qué si nunca vas a ser una Frida Kahlo? Mejor ocúpate de la casa, que es lo tuyo». El miedo a las reacciones de Ricardo era un compañero constante en la vida de Sofía. Cada palabra, cada gesto, cada decisión estaba mediada por la anticipación de su aprobación o, lo que era más común, su desaprobación. Caminaba por la casa como si pisara sobre cáscaras de huevo, siempre buscando la armonía, siempre intentando anticipar los caprichos de su esposo para evitar sus explosiones de ira contenida. Sus hijos eran su ancla, la razón por la que soportaba esa jaula de oro.
Creía firmemente que por ellos valía la pena mantener la apariencia de una familia unida, con la esperanza quimérica de que algún día Ricardo cambiaría, que el hombre de quien se había enamorado en su juventud volvería a ser el mismo. Sin embargo, ese día, la estabilidad, ya de por sí frágil, estaba a punto de desmoronarse. La cena, organizada en su propia casa para celebrar un supuesto negocio millonario de Ricardo, era un evento cuidadosamente orquestado. Los invitados, todos hombres de negocios y sus esposas, eran los pilares del círculo social y empresarial de Ricardo. Sofía se había esmerado en cada detalle: la vajilla de porcelana, los cubiertos de plata relucientes, el menú gourmet que ella misma había supervisado. Pero a medida que la noche avanzaba y el alcohol fluía, la máscara de Ricardo comenzaba a resquebrajarse. El ambiente, inicialmente animado por la conversación ligera y las risas forzadas, se tensó cuando Ricardo, con varias copas encima, empezó a tomar el centro del escenario. Sus ojos, ya vidriosos, buscaron a Sofía. «Ah, mi Sofía, ¿qué haríamos sin su discreción?», soltó con un énfasis irónico en la última palabra. Sofía sintió un escalofrío. La sonrisa se le borró del rostro. Era su cue para estar alerta. Un invitado, un hombre corpulento llamado Armando, socio de Ricardo, soltó una carcajada ruidosa. «Ricardo, siempre tan bromista con tu esposa. Pero si Sofía es un ángel». Las palabras de Armando, lejos de ser un consuelo, le sonaron a Sofía como una puñalada disfrazada. Eran parte del mismo juego, las marionetas de Ricardo, riéndose a sus expensas. Ricardo se acercó a Sofía, su mano se posó en su espalda baja, una caricia posesiva que ella detestaba. Claro, un ángel. Pero hasta los ángeles tienen sus deslices. La risa de los invitados se apagó, reemplazada por un silencio expectante. Sofía apretó los labios, intentando mantener la compostura. Respiraba con lentitud, controlando el temblor de sus manos bajo la mesa. «¿No es cierto, mi amor? ¿No te acuerdas de aquella vez que...?» La voz de Ricardo se extendió, cada palabra calculada para infligir la máxima vergüenza. El aliento le faltó a Sofía. Quería gritar, huir, desaparecer. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Mateo, que ahora la miraba con una expresión de desconcierto. El corazón se le encogió. Ricardo continuó, hilando una historia absurda sobre un supuesto error de Sofía en un evento social años atrás. Un incidente menor que él magnificaba con detalles inventados, presentándola como inepta y descuidada frente a todos. Cada vez que Sofía intentaba interponer una palabra, desmentir una acusación, él la interrumpía con una risa condescendiente, un «¡Ay, Sofía, siempre tan sensible!» o un «No te hagas, mi amor, si todos lo vimos». La tensión en el ambiente era palpable, un aire denso y pesado que aplastaba a Sofía. Sentía las miradas de los invitados sobre ella, algunas con lástima, otras con una curiosidad morbosa. Ricardo había logrado su objetivo. El escenario era suyo, y Sofía, la protagonista de su cruel obra, estaba atrapada bajo los reflectores de la humillación. Su mundo, construido con base en una mentira, se tambaleaba peligrosamente. La voz de Ricardo, empapada en la soberbia del alcohol y el poder que creía poseer, se hizo más cortante. «Pero qué falta de respeto, Sofía. ¿No vas a pedir disculpas por tu torpeza? Aquí, frente a nuestros invitados, arrodíllate, Sofía. Ahora». La orden resonó en el salón como un trueno, acallando hasta el más leve murmullo. El rostro de Sofía palideció, sintiendo cómo la sangre abandonaba su rostro. Las miradas de los presentes se clavaron en ella, algunas curiosas, otras con una morbosidad apenas disimulada. Podía sentir el escozor de la humillación quemándole hasta los huesos. Sus hijos, Mateo y Camila, habían dejado de lado sus platos. Ahora la observaban con ojos grandes y asustados. El corazón de Sofía se retorció en su pecho. Haría lo que fuera por protegerlos, por evitarles más dolor,
incluso si eso significaba tragarse su dignidad y pisotear el último vestigio de su orgullo. Un nudo se formó en su garganta tan apretado que le impedía respirar. Las lágrimas pugnaban por salir, pero las contuvo con una fuerza que no sabía que poseía. La imagen de Mateo, con su ceño fruncido y sus labios temblorosos, le dio la fuerza necesaria para doblegarse. Con una lentitud agónica, como si sus rodillas fueran de plomo, Sofía comenzó a bajar. El roce de la tela de su vestido contra el suelo, el crujido apenas perceptible de sus articulaciones, cada movimiento se sentía como una tortura. Se arrodilló sobre el mármol frío, su cabeza gacha, el cabello cayéndole sobre el rostro como una cortina para ocultar la vergüenza que la consumía. La posición, la sumisión forzada, era un veneno que le corroía el alma. «Así me gusta, ahora pide perdón y que se escuche, Sofía». La voz de Ricardo era un látigo que la fustigaba sin piedad. Un sollozo involuntario escapó de Sofía. Su boca se abrió, pero las palabras se negaron a salir. El peso de la humillación era insoportable. Quería desaparecer, fundirse con el suelo, volverse invisible. «Vamos, Sofía, no tenemos toda la noche», la urgió Ricardo con un tono burlón. Los invitados se mantuvieron en silencio, algunos desviando la mirada, otros observando la escena con una fascinación perturbadora. Nadie se atrevió a intervenir, ni a ofrecerle una mano, ni una palabra de consuelo. Eran meros espectadores de la degradación de una mujer, cómplices silenciosos de la tiranía de Ricardo. Perdón por mi torpeza», susurró Sofía, su voz apenas un hilo, ahogada por las lágrimas contenidas. La vergüenza era un fuego que la quemaba desde adentro, un dolor más punzante que cualquier golpe físico. Había tocado fondo, el abismo se había abierto bajo sus pies y ella se había zambullido sin poder evitarlo. Sentía que ya no era una persona, sino un objeto, un juguete en las manos de un hombre cruel y desalmado. Ricardo sonrió, una sonrisa de triunfo que le distorsionaba el rostro. Su mandíbula tensa se relajó, sus ojos, antes irritados, brillaron con una luz perversa. Era el rey de su pequeño y patético universo, y Sofía, su más fiel súbdita, había acatado su mandato. Se regodeaba en el poder que ejercía sobre ella, en la absoluta sumisión que había logrado arrancar. Su ego inflado había alcanzado la cúspide. Se paseó por la sala, recibiendo las felicitaciones tácitas de sus amigos, esos hombres de negocios que ahora le sonreían con admiración y complicidad. Armando, el socio corpulento, le dio una palmada en la espalda. «Así se hace, Ricardo. Control es control». La risa de Ricardo llenó el espacio, una risa hueca y resonante que hizo eco en el alma vacía de Sofía. Desde su posición arrodillada, Sofía apenas podía ver el rostro triunfante de Ricardo. Su visión estaba nublada por las lágrimas no derramadas, por la neblina de la desesperación que la envolvía. Sentía un frío helado que le calaba los huesos, una sensación de vacío tan profunda que le dolía. Era como si una parte esencial de ella misma se hubiera desprendido, se hubiera roto en 1000 pedazos. No había salida, no había escape. La esperanza, que hasta ese momento había sido una pequeña flama en su corazón, se extinguió por completo. La oscuridad la engullía, un manto pesado que la asfixiaba. Se sentía sola, increíblemente sola, a pesar de estar rodeada de gente. El silencio de sus hijos, el miedo en sus ojos, era un recordatorio constante de su incapacidad para protegerlos de esa realidad. Quería huir, pero sus piernas no respondían, su cuerpo se sentía inerte, aplastado por el peso de la humillación. De pronto, un sonido distante, apenas perceptible al principio, comenzó a crecer. Un ulular que se acercaba cada vez más fuerte, rompiendo la burbuja de crueldad en la que estaban inmersos. El sonido se hizo más definido, inconfundible. Eran sirenas, una patrulla.
La cabeza de Sofía se levantó lentamente, una chispa de confusión en sus ojos vacíos. ¿Qué estaba pasando? Ricardo, que estaba a punto de sentarse de nuevo en su silla de honor, se detuvo en seco. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de asombro y luego de irritación. Las miradas de los invitados se dirigieron hacia la ventana, buscando el origen del ruido. Las sirenas se volvieron ensordecedoras y de repente, una luz azul y roja intermitente se reflejó en las cortinas de la sala. La realidad se abría paso de la manera más inesperada. El destello de las luces azules y rojas bañó el salón, proyectando sombras fantasmales sobre los rostros atónitos de los invitados. El ulular de las sirenas se detuvo abruptamente, dejando un silencio denso y cargado de expectación. Ricardo, con el rostro descompuesto, intentó recomponerse, su sonrisa forzada y su voz temblorosa. ¿Qué demonios es esto? Debe ser un error, aquí no hay nada que ver. Pero sus palabras se ahogaron cuando la puerta principal se abrió de golpe, y dos uniformados de la policía, con semblante serio, irrumpieron en la sala. Sus miradas se dirigieron directamente a Ricardo, ignorando el resto de la concurrencia. Sofía, todavía arrodillada, levantó la vista, una mezcla de confusión y un diminuto atisbo de algo parecido a la esperanza asomando en sus ojos. Su cuerpo, antes inerte bajo el peso de la humillación, sintió una sacudida, una chispa eléctrica que la recorrió de pies a cabeza. «Ricardo Vargas, queda usted arrestado», espetó uno de los oficiales, su voz firme y autoritaria, «por cargos de fraude, malversación de fondos y asociación delictuosa». Los nombres de los delitos resonaron en el salón como sentencias. Los amigos de Ricardo, que hasta hace un momento reían sus chistes crueles, se tensaron visiblemente, intercambiando miradas nerviosas. Armando, el corpulento socio, intentó disimular su pánico, pero sus manos temblaban mientras sostenía su copa. La máscara de Ricardo, que había mantenido con tanta maestría, se hizo añicos. Su rostro se contorsionó en una mueca de incredulidad y furia. «Esto es una calumnia, una equivocación. Yo no he hecho nada». Su voz se elevó, pero ya no tenía el mismo tono imponente. Sonaba desesperado, una rata acorralada. Los policías, sin inmutarse, lo tomaron de los brazos, esposándolo ante la mirada incrédula de todos. Ricardo forcejeó, gritando amenazas y jurando venganza, pero sus palabras se perdieron en el ambiente cargado. Mientras se lo llevaban, sus ojos, llenos de un odio profundo, se cruzaron con los de Sofía, quien aún permanecía en el suelo. En esa mirada, Sofía no encontró el desprecio habitual, sino un terror primitivo, y por un instante sintió una extraña liberación, como si el nudo que la ahogaba se hubiera aflojado. Los minutos que siguieron fueron un caos. Los policías tomaron datos de los presentes, haciendo preguntas concisas. Los amigos de Ricardo se dispersaron rápidamente, como cucarachas cuando se enciende la luz, cada uno buscando una excusa para esfumarse. Nadie se detuvo a ofrecerle ayuda a Sofía, que seguía sentada en el suelo asimilando la avalancha de acontecimientos. Sus hijos, Mateo y Camila, corrieron hacia ella abrazándola con fuerza. «¿Qué pasó, mami? ¿Por qué se llevaron a papá?», preguntó Mateo, su voz pequeña y temblorosa. Sofía los estrechó contra su pecho, sintiendo el calor de sus pequeños cuerpos, la única ancla en medio de la tormenta. Mientras los últimos invitados se retiraban a paso veloz, una mujer se acercó a Sofía. Era una figura imponente, de unos 50 años, con el cabello recogido en un moño elegante y unos ojos penetrantes que transmitían inteligencia y determinación. Se presentó como Elena Contreras, abogada. «Señora Vargas», dijo con voz serena pero firme, «mi cliente fue quien proporcionó la información a las autoridades. Creo que tenemos mucho de qué hablar». Sofía la miró, perpleja. «¿Un cliente? ¿Quién?». Elena la ayudó a levantarse, su tacto gentil y respetuoso.
Con los niños pegados a sus piernas, Sofía la siguió hasta la biblioteca, un espacio que Ricardo consideraba su dominio exclusivo. Allí, Elena le reveló la verdad. La llamada no había sido anónima. El informante era Ramiro Alcántara, un antiguo socio de Ricardo, a quien éste había estafado y traicionado en un negocio inmobiliario de gran envergadura. Ramiro, movido por la venganza y el deseo de justicia, había pasado meses reuniendo pruebas, infiltrándose en la red de Ricardo, documentando cada fraude, cada lavado de dinero, cada extorsión. La humillación pública de Sofía había sido la gota que derramó el vaso para Ramiro, quien decidió que ese era el momento perfecto para desenmascarar a Ricardo frente a sus cómplices. La abogada le mostró a Sofía documentos, fotografías, grabaciones. Era una red de corrupción tan vasta y compleja que a Sofía le costó procesarla. Los amigos que habían estado cenando esa noche no eran más que socios en la delincuencia, involucrados en un entramado de negocios ilícitos que incluía desde la compra-venta de propiedades con dinero sucio hasta el desvío de fondos de proyectos públicos. Elena le explicó a Sofía la magnitud de los cargos que enfrentaba Ricardo, así como las implicaciones para ella y sus hijos. Señora Vargas, usted es víctima de Ricardo. Su situación legal es delicada, pero no imposible. Podemos protegerla a usted y a sus hijos de cualquier repercusión. Mi cliente, Ramiro, está dispuesto a apoyar su testimonio y a proveer recursos para su defensa. Él siente una gran empatía por su sufrimiento al haber sido también una víctima de Ricardo. Sofía escuchaba absorta mientras Elena desgranaba los detalles del camino legal que tenían por delante. Había una posibilidad de divorciarse de Ricardo, de asegurar la custodia total de sus hijos y de proteger los bienes que legítimamente le correspondían. La idea de la libertad, de liberarse de las cadenas invisibles que la ataban a Ricardo, comenzó a tomar forma en su mente. Era una salida, un resquicio de luz en la profunda oscuridad en la que había vivido. La conversación con Elena duró horas. La abogada demostró ser no solo brillante y tenaz, sino también profundamente empática. Le habló de los derechos de las víctimas, de los recursos disponibles, de las fundaciones que apoyaban a mujeres en situaciones similares. Sofía le contó entre lágrimas los años de humillación, el miedo, la impotencia. Elena la escuchó con paciencia, sin juzgar, ofreciéndole una mano firme y una voz de aliento. Al final de la noche, cuando Elena se despidió, Sofía se sentía agotada, pero por primera vez en mucho tiempo, una pequeña llama de esperanza se encendía en su pecho. El infierno no era su destino. Había una salida, un camino hacia la libertad, y Sofía, con el apoyo de sus hijos y estos nuevos e inesperados aliados, estaba decidida a recorrerlo. La noche terminaba, pero para Sofía, un nuevo amanecer comenzaba a asomarse. El dolor seguía ahí, pero ahora venía acompañado de una nueva fuerza, una determinación férrea. El aire en la sala del tribunal era denso, cargado de tensión y expectación. Cada asiento estaba ocupado, con periodistas ávidos y curiosos que esperaban el veredicto en el mediático caso contra Ricardo Vargas y sus cómplices. El juicio había durado semanas, un torbellino de testimonios, pruebas documentales y argumentos legales que desnudaron la podredumbre que se escondía detrás de la fachada de respetabilidad de Ricardo. Sofía, sentada en la primera fila, con Elena Contreras a su lado, sentía un nudo en el estómago, una mezcla de ansiedad y una extraña calma. Había sido un proceso agotador, pero cada día que pasaba veía cómo las mentiras de Ricardo se desmoronaban pieza por pieza. La fiscalía, liderada por una implacable fiscal de distrito, había tejido una red irrefutable de pruebas. Gracias a la meticulosa información proporcionada por Ramiro Alcántara, no solo se habían descubierto los fraudes y la malversación de fondos, sino también una compleja red de lavado de dinero
que Ricardo operaba a través de empresas fantasma y transacciones internacionales. Ramiro mismo había testificado, su voz firme y cargada de resentimiento, detallando cómo Ricardo lo había arrastrado a sus negocios turbios para luego traicionarlo y dejarlo en la ruina. Su testimonio, respaldado por correos electrónicos, transferencias bancarias y grabaciones clandestinas, fue un golpe devastador para la defensa de Ricardo. Elena, con su aguda perspicacia y su incansable trabajo, había desmantelado cada intento de Ricardo por manipular la situación. Él había intentado de todo: culpar a Ramiro de ser el cerebro detrás de todo, presentarse como una víctima de la extorsión y hasta intentar desacreditar a Sofía, pintándola como una mujer inestable y resentida. «Mi esposa está despechada. Está inventando todo esto para vengarse de mí», había gritado Ricardo en una de las audiencias con su voz ronca de furia. Pero Elena, anticipando sus movimientos, había presentado un historial médico y psicológico de Sofía que demostraba su estabilidad y la coerción a la que había sido sometida durante años. Los amigos de Ricardo, aquellos que habían aplaudido su crueldad en la cena de la humillación, ahora se sentaban en el banquillo de los acusados, sus rostros pálidos y sus miradas perdidas. Armando, el corpulento socio, que antes reía las bromas de Ricardo, ahora sudaba profusamente mientras la fiscal presentaba pruebas de sus participaciones en los fraudes inmobiliarios. Otro de los socios, un hombre llamado Gustavo, intentó alegar ignorancia, pero los registros de llamadas y los mensajes de texto entre él y Ricardo lo vincularon directamente a cada esquema ilegal. Eran marionetas que habían bailado al son de Ricardo y ahora caían con él. La arrogancia de Ricardo, que lo había acompañado durante toda su vida, empezó a desmoronarse a medida que la evidencia en su contra se acumulaba. Sus ojos, antes llenos de soberbia, ahora reflejaban una desesperación creciente. La impecable vestimenta que siempre usaba se veía arrugada, su cabello un poco más despeinado, su rostro demacrado. En cada receso, lo veían susurrando con sus abogados, sus gestos frenéticos, su voz cada vez más alta y descontrolada. La imagen del hombre intocable se desvanecía, revelando al cobarde que se escondía debajo. Había intentado sobornar a testigos, amenazar a periodistas e incluso intentó fugarse, pero cada uno de sus movimientos fue frustrado por la vigilancia implacable de las autoridades y la astucia de Elena y la fiscalía. El día del veredicto, el tribunal estaba en silencio sepulcral cuando el juez entró y se sentó. La voz del magistrado, monótona pero resonante, comenzó a leer las sentencias. Para Ricardo Vargas, se pronunciaron múltiples cargos de fraude, malversación, lavado de dinero y asociación delictuosa. La pena fue severa: 25 años de prisión sin derecho a fianza y la confiscación de todos sus bienes, los cuales serían destinados a la reparación del daño a las víctimas y a fondos gubernamentales. Un destino horrible para un hombre que había vivido creyéndose por encima de la ley. Su fortuna, construida sobre engaños y sufrimiento ajeno, se evaporaba, dejándolo en la miseria y el olvido que tanto merecía. La reputación que tanto había pulido se convirtió en cenizas, su nombre ahora sinónimo de depravación. Para sus cómplices, Armando y Gustavo, las penas fueron igualmente contundentes, aunque un poco menores, dadas sus roles. Recibieron entre 10 y 15 años de prisión, dependiendo de su grado de implicación, y también vieron sus fortunas despojadas, sus nombres arrastrados por el lodo de la vergüenza pública. La justicia había llegado, fría y contundente, para todos ellos. El destino horrible que Ricardo había forjado para sí mismo se manifestaba en la ruina total. Su figura, antes imponente, ahora se veía encogida, su rostro desencajado por la derrota. La imagen de aquel hombre altivo que había humillado a Sofía y se había regodeado en su poder
se desvanecía para siempre, dejando solo el recuerdo de un tirano derrotado. Sofía, al escuchar el veredicto, sintió una oleada de alivio que la invadió. No era euforia, sino una profunda sensación de paz. La justicia, finalmente, había prevalecido. Era el fin de un ciclo de dolor y el inicio de una nueva vida. El sonido metálico del portón de la prisión al cerrarse, aunque lejano e inaudible para Sofía, resonaba en su alma como el final de una era. Ricardo estaba tras las rejas y con él el miedo y la humillación que habían sido su sombra durante años. Pero la libertad, descubrió Sofía, no era un simple interruptor que se encendía. Era un proceso arduo, un camino empedrado de escombros emocionales y desafíos inesperados. La casa, antes un santuario que se había convertido en una jaula, ahora se sentía extrañamente vacía, resonando con el eco de un pasado que aún dolía. La primera semana fue un torbellino de trámites. Elena, su abogada, la guió a través del papeleo del divorcio, la custodia de Mateo y Camila y la gestión de los pocos bienes que Ricardo no había logrado salpicar en sus negocios ilícitos. Sofía se encontró de golpe con la responsabilidad total de sus finanzas, una tarea que Ricardo siempre había manejado con un control férreo, dejándola a ella en la ignorancia. Cada factura, cada contrato, cada decisión monetaria se sentía como escalar una montaña. Hubo noches en las que las cifras danzaban ante sus ojos, provocándole mareos y una angustia sofocante. La sombra del miedo a la escasez, a no poder proveer para sus hijos, se cernía sobre ella. Los niños, Mateo y Camila, aunque aliviados por la ausencia de su padre, también lidiaban con sus propias secuelas. Mateo, el mayor, se había vuelto más reservado, a veces explosivo, con pesadillas recurrentes que lo despertaban empapado en sudor. Camila, por su parte, se aferraba a Sofía con una intensidad inusual, temiendo que, si la soltaba, su mamá también desaparecería. Sofía los abrazaba, les cantaba, les contaba historias y escuchaba sus miedos con paciencia infinita. Eran su motor, la razón por la que cada mañana se levantaba, incluso cuando el cansancio y la tristeza amenazaban con consumirla. Los inscribió en un centro de apoyo psicológico para niños, sabiendo que ellos también necesitaban su propio espacio para sanar. El peso emocional era abrumador. Las imágenes de la humillación pública, las palabras hirientes de Ricardo, los años de manipulación, se reproducían en su mente como una película incesante. Había noches en las que no podía dormir, reviviendo cada momento, preguntándose si había hecho algo para merecerlo, si de alguna manera ella había sido culpable. La culpa, esa compañera traicionera, intentaba aferrarse a ella. Fue Elena quien le insistió en la importancia de buscar ayuda profesional. Sofía, usted necesita sanar sus heridas. No puede cargar con esto sola. Es hora de que se ponga a usted primero. Así fue como Sofía conoció a la doctora Gabriela Garza, una psicóloga de voz suave y mirada comprensiva. En la primera sesión, Sofía apenas pudo hablar. Las lágrimas ahogaban sus palabras. Pero la doctora Garza no la presionó. Simplemente la escuchó, asintiendo con calma, creando un espacio seguro para que Sofía por fin pudiera soltar todo lo que había guardado. Semanas se convirtieron en meses de terapia constante. Sofía aprendió a identificar sus emociones, a nombrar el dolor, la ira, la tristeza y a soltar la culpa que no le correspondía. La doctora Garza le enseñó ejercicios de respiración, técnicas para manejar los ataques de ansiedad y, lo más importante, la ayudó a reconstruir su autoestima, a ver su valía más allá de la sombra de Ricardo. Poco a poco, Sofía empezó a dar pequeños pero significativos pasos hacia su independencia. Se atrevió a tomar un curso de contabilidad básica para entender sus finanzas. Empezó a ir al gimnasio, algo que Ricardo siempre había criticado, diciendo que las mujeres decentes no se la pasaban sudando. Cada repetición, cada gota de sudor era una liberación.
un acto de rebeldía contra las limitaciones que él le había impuesto. Su cuerpo se fortalecía y con él su espíritu. Un día, mientras revisaba unos documentos viejos, encontró sus pinceles y sus lienzos, empolvados y olvidados en un rincón del ático. Ricardo siempre había menospreciado su pasión por la pintura, susurrando que era una pérdida de tiempo y dinero. Al principio, la idea de volver a pintar le provocó miedo. ¿Y si Ricardo tenía razón? ¿Y si no servía para nada? Pero la doctora Garza la había animado a retomar sus pasiones, a encontrar aquello que le traía alegría. Con el corazón latiéndole fuerte, Sofía desempolvó sus viejos materiales y se sentó frente a un lienzo en blanco. Los primeros trazos fueron torpes, inciertos, pero a medida que la pintura fluía, también lo hacían las emociones. Era una catarsis, un lenguaje que le permitía expresar todo lo que las palabras no podían. Pintó los colores de su dolor, pero también los matices de su esperanza. El regreso a la vida social fue otro reto. Las pocas amistades que Sofía había cultivado eran, en su mayoría, parejas de los socios de Ricardo, y se habían desvanecido con la caída de su esposo. Se sentía sola, a veces, pero también experimentaba una nueva libertad para elegir con quién compartir su tiempo. Se unió a un club de lectura local, donde conoció a mujeres con intereses afines y poco a poco empezó a construir una nueva red de apoyo, fuera de la sombra de Ricardo. Hubo días malos, claro que sí. Días en los que el agotamiento la vencía, en los que las dudas sobre su futuro la asaltaban con fuerza. Días en los que sentía la ausencia de una figura paterna para sus hijos. Pero en esos momentos, el recuerdo de la humillación, la imagen de Ricardo en el estrado, le recordaban lo lejos que había llegado. Miraba a Mateo y Camila, fuertes y resilientes a pesar de todo, y encontraba la fuerza para seguir adelante. Se estaba reconstruyendo, no como la mujer que Ricardo había querido que fuera, sino como la mujer que siempre estuvo destinada a ser, fuerte, independiente y dueña de su propio destino. El camino era largo, pero Sofía ya no caminaba sola, y cada pequeño paso era una victoria. Con cada trazo de pincel, Sofía sentía cómo su alma se desprendía de las últimas cadenas invisibles que Ricardo había forjado. Sus lienzos, antes pálidos y temerosos, ahora estallaban en colores vibrantes, reflejando la tormenta y la calma que había encontrado en su interior. Descubrió un talento latente para la pintura abstracta, donde cada pincelada era una emoción liberada. Sus obras comenzaron a llamar la atención en exposiciones locales de arte, y el elogio de los críticos y la venta de sus cuadros le confirmaron que no solo había recuperado una parte olvidada de sí misma, sino que había encontrado una nueva forma de expresión, un eco de su voz que resonaba mucho más allá de las palabras. Se inscribió en un diplomado de artes plásticas, ahondando en técnicas y teorías, lo que la llevó a conocer a otros artistas, forjando lazos genuinos basados en la pasión y el respeto mutuo. Pero su crecimiento no se limitaba al ámbito artístico. La terapia con la doctora Garza había abierto sus ojos a la importancia de ayudar a otros. Un día, mientras leía un artículo sobre una fundación que apoyaba a víctimas de violencia doméstica, sintió una punzada en el corazón. Era una necesidad imperiosa de compartir su experiencia, de ser un faro para quienes aún se encontraban en la oscuridad que ella había logrado dejar atrás. Se acercó a la Fundación Voces Libres, una organización dedicada a brindar apoyo legal y psicológico a mujeres y niños. Al principio, se unió como voluntaria, contestando teléfonos y organizando eventos de recaudación de fondos. Pero su empatía natural y su experiencia personal la impulsaron a más. Pronto, Sofía se convirtió en una de las principales consejeras, ofreciendo charlas motivacionales en refugios y participando en talleres de empoderamiento. Su historia, contada con una vulnerabilidad y fortaleza conmovedoras,
inspiraba a otras mujeres a dar el primer paso hacia su propia liberación. Se convirtió en un símbolo de resiliencia, una prueba viviente de que la vida podía florecer incluso después de las peores tormentas. Su voz, que Ricardo había intentado silenciar, ahora resonaba con la fuerza de un coro, defendiendo y alentando a quienes más lo necesitaban. En medio de este nuevo capítulo, una tarde, mientras organizaba un evento benéfico para Voces Libres, Sofía conoció a Daniel. Él era un arquitecto paisajista, un hombre de sonrisa cálida y ojos amables, que había acudido al evento para apoyar a una amiga que trabajaba en la fundación. Su primera conversación fue casual, pero Sofía sintió una conexión instantánea, una familiaridad que la sorprendió. Daniel era atento, escuchaba con genuino interés, y sus comentarios eran siempre respetuosos y perspicaces. No había en él ni una pizca de la necesidad de control o la arrogancia que había caracterizado a Ricardo. Al principio, Sofía fue cautelosa. El miedo a repetir patrones, a volver a caer en las garras de un hombre dominante, era un fantasma que la acechaba. Pero Daniel fue paciente y comprensivo. Respetaba sus tiempos, sus espacios, sus cicatrices. Compartían risas, conversaciones profundas sobre el arte, la vida, los sueños. Él la invitaba a caminar por parques que él mismo había diseñado, explicándole con pasión cada detalle, cada planta, cada fuente. La primera vez que él tomó su mano, Sofía no sintió pánico, sino una calma reconfortante. Sus hijos, Mateo y Camila, que habían desarrollado un instinto protector hacia su madre, lo aceptaron con una naturalidad asombrosa. Daniel jugaba con ellos, escuchaba sus historias y los trataba con el mismo cariño y respeto que mostraba hacia Sofía. Verlos interactuar, libres de la tensión que antes los rodeaba, era un bálsamo para el alma de Sofía. El amor floreció de manera natural, sin presiones ni dramas, construido sobre cimientos sólidos de confianza, respeto mutuo y una profunda admiración. Daniel no intentó cambiarla, la valoraba por quien era, con sus fortalezas y sus vulnerabilidades. Juntos hicieron planes para el futuro, pequeños y grandes. Hablaban de viajes, de proyectos conjuntos, de ver crecer a los niños. Sofía aprendió que el amor verdadero no aprisiona, sino que libera, no humilla, sino que eleva. La última escena los encuentra en el jardín de la casa de Sofía, que ahora era un oasis de tranquilidad, diseñado con el toque artístico de Daniel. El sol de la tarde bañaba todo con un brillo dorado. Mateo y Camila reían mientras jugaban con su perro, corriendo por el césped. Sofía, con el cabello suelto al viento y una sonrisa genuina en los labios, observaba la escena, sintiendo una plenitud que nunca creyó posible. Daniel la abrazó por la espalda, su barbilla apoyada en su hombro, y juntos contemplaron el atardecer. La vida de Sofía había estado llena de giros inesperados, de momentos de oscuridad que amenazaron con consumirla. Pero ella había emergido, no solo sobreviviendo, sino prosperando, demostrando que la resiliencia no solo era posible, sino que era la clave para una victoria que iba más allá de un juicio legal. Había encontrado la felicidad, no en la ausencia de problemas, sino en la fortaleza para enfrentarlos, en el amor que la rodeaba y en la voz que había descubierto para sí misma y para los demás. El futuro se extendía ante ella, no como un abismo de incertidumbre, sino como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores vibrantes de un nuevo amanecer, lleno de promesas y de paz. Su historia era un testimonio de que, incluso después de la mayor humillación, la victoria más dulce era el amor propio y la libertad de ser quien realmente era. La historia de Sofía es un espejo que nos confronta con la capacidad asombrosa del espíritu humano para levantarse, incluso después de haber tocado el fondo más oscuro de la humillación. Nos enseña que las cadenas más dolorosas no siempre son visibles,
que a menudo se tejen con el hilo sutil del control, la manipulación y el miedo. Sofía vivió años en una jaula de oro, prisionera de una fachada de perfección que ocultaba un infierno personal. Su experiencia es un grito silencioso que resuena con la realidad de muchas personas que, por amor, por los hijos o por la esperanza ilusoria de un cambio, soportan el dolor en silencio. Pero la historia de Sofía no se queda en el lamento, es un himno a la resiliencia. Nos muestra que, a veces, la ayuda llega de los lugares más inesperados, como esa patrulla que irrumpió en la noche de su vergüenza. Es un recordatorio de que, incluso cuando nos sentimos solos y sin fuerzas, hay manos dispuestas a tendernos la mano, voces dispuestas a defendernos y caminos que se abren cuando menos lo esperamos. La liberación de Sofía no fue instantánea, fue un proceso largo y arduo, una batalla contra las secuelas emocionales, contra las dudas y contra las sombras del pasado. Nos enseña que sanar es un viaje, no un destino, y que cada pequeño paso hacia la autonomía, cada decisión tomada por uno mismo, es una victoria. La transformación de Sofía es una lección poderosa sobre el autodescubrimiento. Ricardo había intentado borrar su esencia, apagar sus pasiones y minimizar sus talentos. Sin embargo, al liberarse de su opresor, Sofía no solo recuperó lo que había perdido, sino que descubrió nuevas facetas de sí misma. Su arte, su voz para otras víctimas, su capacidad de amar y ser amada de forma genuina, son la prueba de que el verdadero poder reside en nuestra autenticidad. Nos inspira a buscar aquello que nos apasiona, a defender aquello en lo que creemos y a encontrar nuestro propósito más allá de las expectativas o las imposiciones de otros. Finalmente, la victoria de Sofía no fue solo la caída de su opresor, sino su renacimiento como una mujer fuerte, independiente y plena. Nos enseña que la felicidad no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de superarlo, de aprender de él y de reconstruirse con una sabiduría renovada. Su historia es un testimonio de que, sin importar lo profundo del abismo en el que nos encontremos, siempre hay una luz, un camino hacia la esperanza y la posibilidad de un nuevo amanecer. Es un recordatorio de que somos capaces de transformar nuestras cicatrices en fuentes de fortaleza y de inspiración para nosotros mismos y para los demás. La vida de Sofía nos grita que la humillación no define nuestro destino, nuestra capacidad de levantarnos, de sanar y de amar, sí. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.